Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 8 de junio de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Antonio Gutiérrez, es periodista. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, buenas bienvenido. Noches, muchas gracias. En la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por esta nueva invitación. Encantados. A mi izquierda, don Modesto Gómez, es economista y presidente de la Hermandad de Estudiantes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme. Gracias. Y en la esquina de la mesa, don Alberto Recarey, es sacerdote formador del Seminario Menor de Santiago. ¿Qué tal, don Alberto? Buenas noches, bienvenido. Moi boas noites, gracias. Bien, vostede vai falar galego? Sí, sí pode ser. Perfectamente, pode falar galego, castelán, somos bilingües, cada uno habla como le apetece. Tengo que preguntarle algo, ¿qué es la Hermandad de Estudiantes? Pues es una cofradía de Semana Santa, nace en su origen como una asociación de jóvenes estudiantes de Santiago de la Universidad de Semana Santa. Como bien dijo algún compañero de mesa, a mí el arroz ya se me pasó, pero de todas maneras, digamos que hay una figura que es de agregados, que seguimos ahí después de cierta edad, y bueno, ellos han decidido que yo siga siendo presidente una temporadita más. Es una asociación, ya digo, de fieles, que además ahora, pues aparte de las cuestiones piadosas, se dedica también a labores culturales y sociales. Muy interesante. Bueno, pues ya hablaremos de esto, incluso podemos traerlo un día como tema de la bitácora de los viernes, que me parece realmente muy interesante. Alguien le comparaba un poco con pues, la afición de los tunos, ¿no? Que aunque no se sea estudiante, pues luego uno se sigue. Sí, es algo que realmente, pues aquí había un hueco y bueno, y ahí tratamos de coparlo. Estupendo. Vamos entonces con el primero de los temas de la noche. Vamos a dedicar la noche a 4 temas, 4 noticias relacionadas con la Iglesia. Este fin de semana, como ya comentamos en programas anteriores, tuvo lugar el Encuentro Mundial de las Familias en Milán, que finalizó con una multitudinaria Eucaristía a la que asistieron más de 800.000 personas. Fueron muchas las familias que se reunieron allí de todo el mundo. Y Benedicto XVI, como hace siempre, tuvo un mensaje esperanzador para todos los públicos en general, para todas las familias católicas y no católicas y también para los políticos. Es muy importante pues, que se realicen pues, estos eventos, que el próximo será en Filadelfia, don Antonio. Pues a mí me parecen importantes estos eventos, siempre que no se consideren un fin en sí mismos. Yo los concibo como la guinda del pastel, es decir, lo importante es el trabajo previo que toda la gente que ha ido a ese encuentro ha realizado en sus parroquias, trabajo catequético de años, y eso eclosiona allí. Pensando en este tema, recordaba una anécdota buenísima de Juan Pablo II. En una ocasión, en un gran macroencuentro de estos, le preguntó con mucha sorna a la gente: ¿a quién habéis venido a ver? Y la gente picó y dijo: a ti o al Papa, al Papa, al Papa. Y dice: no, por Dios, a mí no, habéis venido a ver a Cristo, ¿no? Pues eso, si se convierten en un fin en sí mismo, no sirven para nada. Pero si son la guinda del pastel, sirven para mucho. Por ejemplo, para algo que dijo el Papa, pues para recordarle a nuestros políticos y a la sociedad en general que la familia es la célula básica en la que los niños se hacen personas y también ciudadanos, las dos cosas a la vez. Y que la familia es insustituible e inviolable, que nadie le puede quitar su derecho a educar a los niños en los valores en los que ellos creen, y que eso no es manipular, y en todo caso, si lo fuese, sería tanto como llevar a un niño de 3 años a una manifestación de un sindicato, por ejemplo, no sé por qué una cosa sí y la otra no, y que tienen un papel absolutamente ineludible que cumplir, unos derechos y unos deberes, y que nadie puede tocarlos. Y como estamos viendo que hay que repetirlo constantemente, pues está muy bien que el Papa lo repita constantemente, porque además, si algo tiene la Iglesia, es que es un poco cabezona, ¿no? Lleva 2000 años siendo cabezona y me da que no vamos a cambiar, ¿no? Y en principio yo creo que sería un poco así lo primero que se me ocurriría sobre este tema. Estupendo. Don Modesto.
Bueno, pues la verdad es que yo tengo que reconocer, como te reconocía hace unos días, ¿no? que bueno, era un tema que tampoco había entrado en profundidad en él, ¿no? Pero sí es verdad que procuré, en la medida de lo posible, ver y analizar, ¿no?, lo que se había dicho en aquel encuentro, ¿no? Y yo creo que en la homilía de Benedicto XVI, de final del encuentro, a mí me gustaron mucho dos cosas que él dijo, ¿no? Una de ellas es que en este momento de abrumadora técnica, que quizá la familia va a representar el corazón de la sociedad del nuevo siglo, ¿no? Yo recuerdo que yo como economista en muchas de las jornadas que solemos dar de creatividad, precisamente lo que le tratamos de inculcar a la gente es algo muy parecido, ¿no? Y es decir, que en una era en la que la tecnificación es tal y la automatización es tal, precisamente, posiblemente, ¿no?, en el núcleo de los valores tradicionales y de la familia está buena parte de la recuperación de algunas cosas que se han perdido y cada vez más la sociedad demanda, aunque le encanta llamarle de otro modo. Entonces, sí creemos que ahí es un punto muy interesante, un punto a tener en cuenta que de esa Eucaristía a mí me llamó la atención, ¿no?, y me gustaría destacar. Y también, sobre todo, me gustó mucho cómo el Papa se refirió a la familia cristiana, ¿no?, hablando, y me lo he traído anotado, de respeto, confianza, responsabilidad, solidaridad, ¿no? Claro, al fin y al cabo, es lo que, y en un momento de crisis como el actual, la gente necesita. Entonces vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Me encanta ese mensaje porque refuerza que independientemente de las etiquetas con las que nos guste bautizar a las cosas, lo esencial siempre reside en lo mismo. Faltan dos personas para intervenir, pero antes vamos a ver lo que nos cuentan nuestros ciudadanos. La solidarietà. No. No, non so bien, ¿eh? No. Ay, no. No las veo, no. Pues no, no tenía ni idea. ¿Sí lo vi? No. Lo siguió por televisión. No. No lo vi, no. Pois isto eu non miro eso, filha. Non te podo contestar esas preguntas, Porque la unidad familiar es lo más importante que tenemos. Cuando estamos enfermos recurrimos a la familia y yo creo que es lo más importante. Pois sí. Esa unión da familia é moi boa. Eso, desde logo, é o principal que hai. Creo en todo, pero yo, bueno, si me quieres decir si soy católica, apostólica, romana, soy catoliquísima. Yo creo que sí, pues sí, porque la fe a veces hay que buscarla, no viene a tu casa así sin más. Entonces, si practicas, si te encuentras con gente que te pueda informar y que te pueda explicar lo que es bueno y lo que es malo, pues sí que ayuda. Es que como no lo conozco, no sé si sirve para aumentar la fe o no. Desde luego que sí. Al tener más información, más gente tiene fe, claro. Bien, la primera de las preguntas que hacíamos a los transeúntes era si habían seguido el Encuentro Mundial de las Familias pues a través de los medios de comunicación. Y bueno, pues vemos que no, que prácticamente muchos no se habían enterado. Hacíamos una segunda pregunta que era si consideraba si eran importantes estos encuentros con familias. Efectivamente, por unanimidad, todo el mundo consideraba que era pues muy acertado y que estaba muy bien. Don Carlos. Sí, yo también he visto muy poca repercusión mediática de este encuentro, ¿no? Yo coincido con lo que ha dicho don Antonio. A mí estos encuentros me parecen una gran idea siempre y cuando no se pierda la perspectiva. Porque a veces, en estos últimos años, pues todo parecía que era pues la organización, el evento, el éxito del evento era ya el fin en sí mismo. O sea, que no sea una excursión más, vaya. Sí, yo tampoco lo rebajaría a una excursión, sí. Pero bueno, también desde el punto de vista del organizador, de los organizadores, a ver cuántos vienen. Y entonces, como que esto era también una cuestión cuantitativa, a ver si son más que en tal. No, yo tampoco lo plantearía en términos cuantitativos, ¿no? Lo importante, si hay mucha asistencia, mejor, pero lo importante en primer lugar es lo que va a decir el Papa y eso
digamos, no va a depender de cuántos asistan. Afortunadamente tenemos un Papa que dice cosas siempre muy profundas, y lo importante es que esto no sea un hecho aislado, es decir, que este tipo de eventos tengan una conexión con la vida religiosa cuando uno termina el evento. Y yo no sé si esta opinión igual es un poco crítica. No termino de ver, por lo que veo aquí en Galicia, no termino de ver que estos eventos tengan una continuidad fuera del evento en sí mismo. Yo, Galicia, por ejemplo, Santiago, la diócesis de Santiago, no veo mucha actividad, vamos a llamarlo así, eclesiástico-familiar. Por supuesto, la vida dentro de las familias está ahí y, como han dicho las personas a las que se les ha preguntado, es esencial y es una de las cosas que nos salva en los momentos malos y algo que hace que los momentos buenos sean mejores. Pero yo no sé, quizás es una cuestión que depende de cada diócesis, pero no termino de ver la articulación entre las jornadas y la vida diocesana, la vida parroquial diaria. No la termino yo de ver. Como si no fuera con nosotros, ¿no? Que no veo un entusiasmo como que es un hecho aislado, no sé, un evento aislado. Es la impresión que a mí me da. Don Alberto, ¿tiene razón don Carlos en su apreciación? Pois non sei se cadra polo que acabamos de ver da xente en Galicia que se lle preguntaba na rúa sobre se seguiu nos medios de comunicación este acontecemento, pois evidentemente parece ser que ninguén o seguiu. Se cadra hai un problema de comunicación a hora de que a xente tivese información e tamén saber que seguramente penso que en diversos medios poideron ter ocasión de seguilo, a pesar de que, polo tanto, se non o fixeron é porque non coñecían este encontro. De todos os xitos, na outra línea, é dicir, se nas dioceses e a nivel de igrexa local se traballa, eu quixera tamén marcar un aspecto importante, creo que, destos encontros, que apuntaba tamén Antonio, que non é somente a posta en escena que tivo lugar en Milán estes días con ese encontro que é partido nun primeiro momento un congreso e logo o encontro máis popular, máis masivo, non? Senón que hai unha serie de materiais, hai catequeses preparatorias e logo despois hai uns documentos e logo despois hai unha serie de materiais que eso estou seguro, ainda que certamente non o coñezo de primeira man, que as delegacións de pastoral familiar traballarán con esas catequeses, traballarán con eses materiais logo en diversos encontros, quero pensar, non? E se non se fai é porque por outras circunstancias, pero poder pódese. Entón, neste sentido, estes encontros son bons porque son o que no seu día Xoán Paulo II dixo no 1994, cando tivo lugar o primeiro encontro das familias en Roma, que era para que a familia recoñecera a súa vocación. Trátase de que a familia cristiá tamén sirva un alento, sinta un ánimo nese sentido. Claro está que esos materiais, digo, despois podremos traballar máis ou menos con eles, eso dependerá xa de cada realidade diocesana e tamén das posibilidades que se poidan ter e das familias en sí mesma. Sí, lo importante es de todas formas el día a día, ¿no? Y ahora acabó aquel evento, pero acabó aquel evento y yo quiero pensar que la gente continúa empezando, la continuación es empezando a preparar pues la próxima reunión en Filadelfia, ¿no? Que es un poco como, o sea, cómo funciona, depende un poco de nosotros, ¿no? Y en cuanto a lo de la comunicación, sí, es cierto que parece que no llega, que no acaba de llegar, digamos, al gran público, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Yo en la Catedral de Santiago no vi ningún anuncio de esta jornada. Es decir, que ya no solo es la televisión o la radio, es lo que uno ve cuando va al templo. Bueno, pues es una sugerencia que se hace, que hay que poner carteles en todas partes. Probablemente, venga, una última cosita y vamos con otro de los temas. La Iglesia, que es la gran maestra de la comunicación, está perdiendo la guerra de la comunicación en estos tiempos. Y curioso, porque si alguien sabe de comunicación es la Iglesia, y es verdad, es probable que estemos perdiendo
la guerra de la comunicación de masas. A lo mejor lo hace bien en estos macroeventos tal, y lo hace peor en Falla en los eso, pequeños... el transmitir Sí. pues lo que va a haber y qué ha salido de eso que hubo, ¿no? Y probablemente aí estemos fallando un pouco, sí. Eso é unha cousa, creo que é evidentísimo da Igrexa, a comunicación é unha tarefa pendente e eso sai constantemente, pero en todos os aspectos, os aspectos de imaxe, da labor que se fai, de como se comunica, eso está clarísimo, non é do encontro unha das familias, é da Xornada Mundial da Xuventude, é de calquer acontecemento, de calquer acontecemento eclesial. En todo caso, sempre aparece o mesmo problema. Está claro que na Igrexa non temos vos xornalistas ou non temos persoas que nos aconsellen ben e non miro para ninguén. Sin embargo, ha cambiado en los últimos años, que antes, por ejemplo, la Iglesia, por eso de que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda y tal, no oías nunca decir es que Cáritas hace esto, es que la Iglesia hace tal, y menos mal que en los últimos años han empezado ya a publicitar, óigame, estamos aquí y hacemos esto y esto y esto y esto. E o tomarse en serio tamén o tema da prensa e de que as dioceses, por exemplo, as institucións eclesiais teñan gabinetes de prensa, teñan persoas peritas. Creo que nos dedicamos a ter outras cousas e esquecemos que son un aspecto moi importante. Creo que é o momento de valorar tamén esa capacidade de comunicación, pero por expertos, non? Dicía Antonio, a Igrexa é experta en comunicación. Se cadra así, podemos ser expertos de comunicación nos púlpitos e na rúa, pero non nos medios. Pero hace falta outros púlpitos hoy, además de los púlpitos persoas capaces. Pero sin olvidar los púlpitos primigenios, que son los más importantes. Claro, de ahí parte todo, claro. Que son los más importantes y creo que los más desatendidos últimamente. Hace mucho que no van a misa, que siguen hablando del púlpito, ¿eh? Precisamente por eso, porque voy a misa, digo que están desatendidos. Porque una de las cosas que yo echo de menos, todavía lo he visto en algunos lugares, por ejemplo, en la Catedral de Córdoba, la mal llamada mezquita, todavía el que va a predicar se sube al púlpito. Pero no lo veo en muchos otros sitios donde hay púlpito. Entonces, esa solemnidad es también parte de lo que hace atractivo, el envoltorio del mensaje. Es decir, a veces el mensaje, que es bueno, digamos, teniendo los elementos para darle un envoltorio más distinto de lo que... Porque vamos a ver, no nos engañemos, ¿quién puede hacer eso? Pues cuando en un partido político se suben a una tribuna tal, pero ¿quién tiene un púlpito? Solo la Iglesia. Aprovechemos esa originalidad. Hombre, yo creo que a raíz de lo que hablábamos, y Antonio... Vamos a dar la pincelada. Usted ha dicho, mal llamada mezquita. Bueno, vamos a aprovechar ya para decir que la mezquita... Yo la conozco porque yo he vivido en Córdoba, ¿no? Antes de ser mezquita, eso fue una iglesia cristiana que fue expropiada a los cristianos y convertida en mezquita, y fue mezquita muy pocos siglos, entre el año 780 y el 1230, es decir, que hay 4 siglos y medio. ¿Cuántos siglos fue basílica cristiana antes y cuántos siglos ha sido templo cristiano después? Llamarle mezquita es incorrecto históricamente, es falso, porque además no lo es, es una catedral. Entonces vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Vale, efectivamente, la catedral. Pues quería dejar ahí esa pincelada, como lo había aludido. No, yo lo resumo muy fácil. Lo resumo muy fácil, es normal, o sea, es normal, no es que haya perdido. Yo creo que se dan dos circunstancias históricas que casi nadie puede negar, que es verdad que la Iglesia es una excelente comunicadora, pero es verdad que es aversa al cambio, y no ha habido tantos nuevos medios de comunicación en tan poco tiempo como en la era actual. Entonces hay un enfrentamiento claro, ¿no?, entre lo que se puede y lo que se atreve uno a hacer. Entonces está muy bien lo que dice Carlos, es verdad que hay que seguir afianzándose en los medios tradicionales. Lo malo es que
hay que aprovechar los nuevos medios y yo creo que ahí sí está un poco la diferencia, ¿no? Claro, por eso la Iglesia ahora tiene que pues, televisiones y todo eso, y podemos estar aquí, ¿no? Bien, vamos entonces, yo creo que si seguimos con este tema podemos echar pues, la hora incluso y más, ¿no? Porque además son ustedes tan buenos contertulios, pero vamos con lo que teníamos preparado. Hemos hablado últimamente mucho de la Virgen de Fátima, una advocación muy querida y venerada en Galicia, pero hoy la protagonista que hemos traído a la bitácora es la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de las Américas. La historia de la Virgen de Guadalupe es muy interesante, unas apariciones que tuvieron lugar en el año 1931, entre los días... 1531, efectivamente, qué bien que están atentos. En diciembre, y bueno, pues posteriormente se descubrió que todo en ella es milagro, desde la formación de la imagen, el tema de las estrellas del manto, lo que ocurre con sus ojos. Vamos a verlo en este vídeo. Un investigador internacional, experto en proceso digital de imágenes, decide investigar un posible misterio oculto en la imagen de la Virgen. Y en esos días, precisamente, en una revista salió un pequeño artículo donde se mencionaba que hacía muchos años se había descubierto un busto en los ojos de la Virgen, en la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 1929, el fotógrafo oficial de la Basílica Guadalupana creyó percibir el rostro de un hombre en los ojos de la Virgen. 50 años después, se iniciaba la investigación para constatarlo. Yo empecé a ampliar a la Virgen y saqué unas ampliaciones inmensas de la Virgen, de todo el cuerpo, porque no sabía qué se podía encontrar. Fueron los sucesivos acercamientos a sus ojos los que revelaron lo imposible. En las manchas, sin forma aparente, podían reconocerse siluetas humanas. En las dos córneas aparecen las mismas personas, son 13 personas. La oftalmología denomina efecto Samson-Purkinje al reflejo de imágenes en las córneas, tal como si fueran espejos. El fenómeno, solo posible en ojos vivos, inexplicablemente se producía en las córneas de la Virgen de Guadalupe. Lo que estaríamos viendo con el descubrimiento es como si fuera una pintura o una fotografía del momento de la estampación. El acto de la milagrosa estampación virginal reunió a varias personas en la iglesia de Tenochtitlán, y el estudio mostró una exacta repetición del momento en la córnea derecha de solo 8 milímetros de diámetro. Allí apareció el primero de los inconcebibles hallazgos: la figura de un indígena sentado. Un indígena que sería un sirviente que está casi desnudo, sentado con las piernas cruzadas. Los aztecas no usaban sillas, se sentaban en el suelo y usaban esa posición. El segundo descubrimiento fue aún más sorprendente. El rostro de un anciano de aspecto español podía ser identificado según los eventos de la historia guadalupana. Y hay una pintura con una cara muy parecida, que es el obispo Juan de Zumárraga. Pinturas de artistas coloniales confirmaron el parecido con el rostro hallado. Y la credibilidad de la investigación se acrecentó en la siguiente revelación, también coincidente con las descripciones históricas. Hay otra persona que es un español que está muy cerca del obispo. Se sabe que el obispo no hablaba el náhuatl, tenía un traductor.
se sabe quién era, un señor González, Juan González. Al dirigir la búsqueda hacia el borde derecho de la córnea, se presentó un obstáculo inesperado. Se halló a una mujer de raza negra, cuya incomprobable presencia en el hecho de 1531 podía rebatir la hipótesis del trabajo. Y al cabo de un tiempo me llamaron por teléfono, un señor, me acuerdo muy bien porque me impresionó, me dijo, ya encontré a su negrita, así me dijo. Está en la historia de la Iglesia de México, por un padre Mariano Cuevas. Se narra de que el obispo le daba libertad a la pareja de esclavos negros que le sirvió mientras vivía en México. Y me dijo, ya hasta sé su nombre, se llamaba María. Todos los personajes dirigían sus miradas hacia un punto determinado, donde se encontró otro hombre con inequívocas facciones de indio. Su vestimenta permitió reconocerlo. Se había localizado a Juan Diego. Esta capa que cae, todo esto, sería la tilma y este sería el Juan Diego. El minucioso examen se extendió por 2 décadas, conmoviendo a la sociedad mexicana. Sin embargo, todavía quedaba un último descubrimiento casi imperceptible. En las pupilas de la Virgen, estampada en el ayate indígena. Hay una familia, es una pareja con 3 niños y 2 adultos más. Y incluso la madre carga a su hijito con el rebozo, como hasta ahora lo hacen las indias, ¿no? En todo, las indias de todo el continente, ¿no? El grupo familiar de 6 integrantes y conformando una nueva escena fue considerado un misterio dentro del misterio. Ya se pone uno a pensar por qué una familia en la parte más importante y la única conclusión que yo es como un mensaje que nos quiere hacer recordar la importancia de la familia, ¿no? En una época en que se está atacando tanto a la familia. La diminuta superficie de las córneas de la Virgen hace descartar que las 13 detalladas figuras hubiesen sido ejecutadas humanamente. En primer lugar, parte del estudio, como creo que ya le mencioné, fue tratar de explicar, encontrar una explicación natural. Y realmente no la pude encontrar. Entonces llego a la conclusión de que es un hecho sobrenatural. Los hallazgos en los ojos de la Virgen de Guadalupe se interpretaron como una nueva señal de divinidad. La fe se afianzó y los devotos que recorren kilómetros para estar con su Madre del Cielo se multiplicaron. Bien, interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante y hemos traído precisamente el tema hoy porque acaba de publicarse un estudio que han hecho, abundando en otro que ya había, sobre el manto y sobre la disposición de las constelaciones que parece que pues, representan la bóveda celeste tal y como estaba aquel 12 entre los días 9 y 12 de diciembre de 1531. Don Carlos, usted sí estuvo en el Tepeyac. En la villa, como se llaman allí, ¿no? Sí. Por lo menos la parada de metro, el metro mexicano es la villa, ¿no? Para ir allí. Luego pues anda un tramo. Bueno, realmente es algo que para mí era pues, ir a México y no visitar a la Virgen de Guadalupe, pues, en fin. Sí. Era como una necesidad espiritual, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es una devoción, es una figura. El cuadro se ve, hay como una cinta mecánica transportadora para que todos los fieles puedan ir pasando mientras ven el cuadro. Y bueno, pues transmite, como dicen ahora
cosas buenas. Es decir, yo no creo mucho en estas cosas de energías y todo eso. Pero lo cierto es que cuando uno ve el cuadro, es verdad que transmite una bienestar, una paz, algo positivo. Que no es una estampa más, un cuadro más, vaya. Sí, efectivamente, es algo que da buenos sentimientos, buenas vibraciones, una inspiración positiva, ¿no? Es decir, que sí, uno puede creer o no. Yo, por ejemplo, pues en algún otro sitio que me dijeron que había energía tal, yo recuerdo con el guía unas ruinas de estas no cristianas. Me decía, aquí, ¿qué hay? Digo, pues yo no siento nada, le decía. Ponga la mano, la ponía, digo, lo siento, pero yo no noto nada, ¿no? Aquí, sin embargo, yo sí que noté algo, ¿no? Y luego, pues lo que también impresiona mucho es la devoción que se tiene en México especialmente, pero en toda América, ¿no? A la guadalupana, como llaman ellos, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que México es un país, ¿cómo decirlo?, desgarrado, porque por un lado el pueblo quiere mucho a la Virgen de Guadalupe, y por otro lado ha habido unos años donde oficialmente pues se ocultaba, se rechazaba cualquier manifestación religiosa pública del Estado, que producía una cierta, no sé, esquizofrenia política, ¿no? ¿Cómo es posible que en un pueblo tan religioso pues las autoridades ignoren este fenómeno? No sé, tiendo a pensar que cada vez eso, espero, se vaya superando, porque México es un país que sufre mucho, y en este momento yo diría que la ayuda de la Virgen de Guadalupe es más importante que nunca, con estos cultos que están teniendo, yo creo que son satánicos, de los narcotraficantes, el culto a la muerte, ¿no? Para mí es claramente un culto satánico, ¿no? Pero literalmente, literales, satánicos, sí. Sí, bueno, solo hay que ver lo que hacen, ¿no? Que son Entonces, bueno, yo solo puedo decir que espero que la Virgen de Guadalupe ayude mucho a México y al resto del mundo, ¿no? Y el tema de los ojos, no sé si conocían esto, y esto es, claro, esto es increíble. Quería leer aquí la frase de alguien que hizo un documental hace unos años de esto, ¿no? Que no quiere dejarlo morir, y dice: el milagro siempre es un acontecimiento ordenado, planeado y producido por Dios para ayudar al hombre a conseguir su destino eterno. ¿No, Modesto? Bueno, yo sí es un fenómeno del que oí hablar hace tiempo, hacía mucho tiempo, la verdad, hasta que me volví a documentar hace pocos días, ¿no? que no veía nada del tema. En primer lugar, yo sí quiero dejar claro y expresar mi total respeto a la devoción, ¿no? y a los fenómenos. Bueno, sí es verdad que yo no he tenido la posibilidad, como Carlos, de estar cerca de la imagen, ¿no? Sí he tenido la posibilidad de conocer más de cerca otras reliquias, y bueno, como en todas las reliquias, pues supongo que habrá su parte de controversia, ¿no? Su parte de gente que dirá, pues que bueno, asegura y asevera que se ve lo que todos hacemos creer que se está viendo, ¿no? Supongo que bueno, que habrá otro grupo importante de gente, como he tenido la posibilidad de ver en muchos medios, ¿no? Que justifican pues que las ampliaciones modernas, evidentemente, de una pupila tan pequeña están modificadas tecnológicamente y justificarán otras cosas. Bueno, la verdad es que yo no tengo capacidad para discernir, pero bueno, sí respeto mucho, primero, la devoción del pueblo, segundo, las experiencias de gente como Carlos, que dice que está allí y siente algo, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede ser sugestión, puede ser real? No lo sé, ni supongo que lo sabrá mucha gente, ¿no? Entonces ya digo, creo que no tengo excesivo criterio, ¿no? Sí me parece increíble, porque sí lo he visto estos días, pues todo el tema del manto, las constelaciones, pero incluso cómo narran, ¿no? El cómo girando horizontalmente el propio vestido escenifica los cerros de todo México. Bien, sí me parece al menos
como muy escéptico, una casualidad curiosa. Claro, de ahí ya más, pues no sabría decir. ¿Qué duda cabe que existen los negacionistas y que, bueno, que dicen que esto es incierto y que es un montaje, pero como también los hay hablando de la Sábana Santa o hablando de otro tipo de cuestiones, ¿no? A mí, desde luego, me inspiran muchísimo respeto pues los científicos que han investigado, los oftalmólogos, y bueno, es que se ha sabido cosas a través de los ojos, a través de las fotografías, de las imágenes de las pupilas. Cuando descubrieron a aquella señora negra, dice, bueno, pero ¿y qué pinta una negra aquí? Pues nada, ¿no? Y luego sí descubrió por la historia que efectivamente que había existido y que el obispo de Zumárraga pues le había concedido la libertad. Don Antonio. Es un tema complicado. Evidentemente, el respeto tiene que ser absoluto porque cada creyente expresa su fe pues como buenamente Dios le da a entender. Pero yo tengo muchas vinculaciones con León y vas en la Semana Santa en León y ves el respeto con el que la gente está viendo las procesiones y dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Problema, pues debe ser un problema personal, pero yo no lo veo. A mí me molesta, a ver, no comparto la necesidad del milagro para creer. No, claro. Y entonces yo me remito y voy a la palabra de Dios y cuando Jesús le dice, resucitado, le dice a Tomás, ¿por qué has visto, has creído? Yo creo que el milagro incluso molesta a la fe. Y lo que comentaba antes don Carlos, de que las piedras aquellas energéticas no sintió nada, claro, porque no tenía fe en ellas. Y sí sintió algo cuando vio la imagen de la Virgen, porque tenía fe en ella. Pero no iba con una predisposición. No, vamos a ver, la imagen de la Virgen además es, vamos a ver, esto está constatado que mantiene una temperatura, que es la temperatura del cuerpo humano. Entonces, es que hay datos que son constatables. Pero mire, yo de verdad en este tema me quedo con la palabra de Dios. Porque has visto, has creído, pero si vamos a Hebreos, a Hebreos te dice, Dios ya habló de una vez y para siempre. No, don Antonio, y se acabó. Si no se trata de creer, creemos en la aparición, creemos en la Virgen. Luego vienen los científicos y casi por casualidad descubren que, caramba, ¿qué pasa en los ojos? ¿Qué pasa con estas ¿no sería más particularidades? Fácil eso a la habilidad del pintor, que tuvo la es que habilidad es que no es pintada, es que no es pintado, o sea, es que esa imagen aparece cuando el obispo le pide una prueba al indio Juan Diego, le pide una prueba, a ver, y entonces la Virgen le dice, coge estas rosas de Castilla y llévaselas, cosa que ya no era, ya no podía haber en aquel tiempo rosas de Castilla allí en diciembre, y coge en su tilma unas cuantas rosas, dice, vete ante el obispo, quiero que se me haga aquí una capilla. Y entonces va ante el obispo y en ese momento abre la tilma, caen las rosas y aparece su imagen aquí. Aparece su imagen aquí. Es que han querido demostrar que era pintura. No es pintura, es que no es pintura. Y eso está súper demostrado. En todo caso, yo quiero discrepar de don Antonio. Una cosa es el mensaje, que efectivamente, pues ya está, es lo que dijo Dios y punto. Y otra cosa es que no sean necesarios los milagros. El propio Cristo hizo milagros. Cuando había fe, pero cuando no había fe se fue de allí porque por su poca fe no hizo milagros. Bien, pero hizo milagros, lo cual quiere decir que no es solo la palabra. Y si el propio Cristo hizo milagros, y es más, el propio Cristo, los hechos de los apóstoles ya no relatan los milagros de San Pedro, etcétera, que llega a resucitar a un muerto. ¿Por qué? Porque yo creo que los milagros son importantes, no voy a decir necesarios, son muy importantes. ¿Por qué? Porque demuestran, es decir, ¿cuál es, en realidad, cómo se puede definir un milagro? Pues de forma, a mi juicio, muy sencilla. Es una alteración del curso natural de las cosas. Lo cual nos lleva a la cuestión, ¿y quién hizo la ley natural? Si la ley natural la hizo Dios, Él puede perfectamente suspenderla cuando quiera porque es el autor de la misma.
Por tanto, desde ese punto de vista, un milagro encaja en lo que es la fe. El que puede, el que hace la ley, pues puede suspenderla o derogarla cuando quiera, porque para eso la ha hecho él. Entonces, digamos, eso es la idea que hay detrás, ¿no? ¿Son convenientes? Pues hombre, yo creo que ayudan, es una ayuda, yo creo que hay que interpretarlo como que es una ayuda muy importante, y el ejemplo de Cristo, el ejemplo de los apóstoles, pues yo creo que es ilustrativo, ayuda en un momento dado a la fe, es decir, la palabra es lo más importante, nadie lo discute. Pero los seres humanos pues tenemos nuestras fragilidades, nuestros defectos, y hay que ayudar también, ¿no? Y este milagro fue muy oportuno, porque hay que tener en cuenta que es año 1531, cuando estaban los evangelizadores tratando de evangelizar, donde a ese cerro precisamente acudían todos los indios a visitar a su madrecita Tonantzin, y lo que se quería era realmente pues convertir a la gente, cristianizar, y entonces pues vino muy bien ese aviso para el obispo Juan de Zumárraga para que construyera allí la capilla para el culto. Don Alberto. Serían tantas cousas as que teríamos que falar. De feito, aí don Carlos e don Antonio entraban xa nun debate teolóxico, non? De cristoloxía que pode dar temas e temas. Iso xa sería para un curso de teoloxía. Son moitas cousas, pero sí, por exemplo, como dicía ahora mesmo vostede, que había xa un santuario pagano previo. Claro, aquí tamén en Muxía había antes un santuario. Dicir, na historia dos santuarios e dos lugares de peregrinación repítense sempre uns prototipos, unha serie de circunstancias extraordinarias, normalmente, uns feitos pois que son sobrenaturais, uns feitos que son, digamos, importantes para marcaren un cambio. Pero sí é certo que tamén hai un patrón que se repite, E iso lévanos a pensar que evidentemente, o pobo crente expresa a súa fe e expresa naqueles lugares que lle transmiten algo en moitos casos por a propia natureza do lugar, sen nada máis, non? Como pode ser, por seguir co exemplo que poñía de Muxía, da Nosa Señora da Barca, que é un lugar extraordinario diante da apertura do mar, aquilo evidentemente un trascende, non? Como pode ser, eu tampouco tive a sorte de estar ali, pero seguro estou, a pesar de que non o coñezo, o vídeo que nos acaba de poñer era a primeira vez que o vía, non coñecía esa historia, pero sí que seguro que é un lugar dunha beleza natural, de un lugar extraordinario, ten esas cousas. Ahora xa menos, supoño, por todas as cousas, non? Es víctima de la mano del hombre. Como todas as cousas. Pero detrás, digo, quero insistir, detrás sempre hai algo. Podríamos falar de Lourdes, podríamos falar de Fátima, podríamos falar da Mare de Déu de Montserrat, dos cataláns, podríamos falar de Valvanera para os riojanos, podríamos falar de tantos e tantos lugares que expresan normalmente uns puntos en común. Santiago, por exemplo, Santiago de Compostela. Eu vou á catedral moitas veces, menos das que quixera. Paso pola Plaza do Obradoiro. E claro, e vexo ali a peregrinos e a xente que está ali, pois eso, observando, anonadados, e que miran. Bueno, sí, é bonito, sí, realmente é un sitio moi bonito, non? A Catedral de Santiago, para min, que me ordenei presbítero ali, é un lugar, vamos, extraordinario para min. Pero tampouco me di moito máis alá, seguro que se vou, falábamos antes da Catedral de Córdoba, pois que digo, esta é moito máis bonita que a nosa. Que quero dicir que eso que teñamos que ter. En todo caso, o único que quero dicir respecto da Virxe de Guadalupe é que o seu maior prodixio é que acompañou ao pobo americano, como moi ben dicía vostede, doña Magdalena, desde o principio. No 1531. Desde o principio, María está presente como sempre, como no cenáculo, como no momento da baixada do Espírito Santo en Pentecostés. María sempre está no medio do seu povo e América pode encomendarse a María e pode estar baixo o seu manto protector. E, ademais, isto creo que é o que realmente nos debe de importar e iso medindo, que falaba creo que era don Carlos antes, moito certos problemas. Nunha ocasión, un mexicano dixo a min que ele era primeiro guadalupano e despois cristiano. E isto aí pode ser un problema, non? Que era o mesmo problema que me atopei nunha ocasión con un sevillano que me decía, yo creo en Sor Ángela de la Cruz, pero no creo en Dios. Es decir,
María lévanos a Cristo. E eu, pois que decías que María nos siga encomendando, eu pido que a Santísima Virxe, Nosa Señora de Guadalupe, pois protexa a México, a América e a toda a Igrexa, que é o máis importante. Sí. Bueno, dejamos aquí entonces. Yo sí, decir que realmente que era muy necesario este prodigio pues en aquel tiempo, ¿no? Y que bueno, que se siguen haciendo investigaciones, y como decía don Carlos, que ahora México necesita sobremanera la protección de la guadalupana. Últimamente hemos constatado que algunos colegios de gran tradición católica están relativizando sus enseñanzas en religión católica para adecuarse de alguna manera a los tiempos. Yo no sé qué pensarán ustedes. Empezamos por usted. Me he tocado. Sí. Hombre, pues yo casi vuelvo a retomar un poquito el mismo discurso que casi empecé al principio, ¿no? Y es que, bueno, en la enseñanza, y ya no digo tan solo en la enseñanza de las escalas inferiores, ¿no? Sino incluso en la enseñanza, como puede bien decir don Carlos o don Antonio, o aquí nuestro compañero que es formador, ¿no? Pero digo, en el seminario, pero digo, como casi todos podemos saber, es que, bueno, digamos que hemos pasado un momento en el que parece que nos quieren imponer, por decirlo de alguna manera, o nos quieren decir que lo cristiano no vende, no está de moda, y entonces yo creo que esto se ha trasladado a toda la sociedad, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a unos periodos en los que, cambiándole el nombre a las cosas, hemos tratado de hacer lo mismo, ¿no? Yo recuerdo a un amigo y a mi mujer, que en muchas ocasiones dice, ¿no? ¿Qué falta hacen los confesores, aunque hoy les llaman coachings? Y es verdad, ¿no? Antes tú ibas a contárselo al cura, ¿no? Y salía relajado, claro. Hoy, como el cura no está de moda, se lo vas a contar a un coaching y quedas súper relajado, aunque es casi lo mismo. Y pagas, ¿no? Cantidad. Y pagas. Entonces, yo creo que esto un poco se traslada a toda la sociedad, pero es así, ¿no? Quiero decir, esta es la realidad, ¿no? Sí, esto me refería en concreto a algún profesor de religión así un poco light, pero en colegios de gran tradición católica, donde, por ejemplo, les dicen que, bueno, que ir a misa todos los domingos, pues que no pasa nada, por ejemplo, que el pecado no existe, o sea, relativizar todo. Y esto está causando, digo porque conozco casos puntuales, aparte de haberlo leído, pues esto está causando realmente en las familias que matriculan a sus hijos en esos centros, pues cierto malestar. Y ha habido ya visitas al director a ver qué línea seguimos, no estamos de acuerdo con este profesor progre, etcétera, etcétera. Porque yo quiero que el colegio sea la continuación de la familia en este caso y continúe las enseñanzas, ¿no? Hay un problema ahí serio de encajar sensibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, Santiago es una ciudad en la que hay un montón de colegios religiosos, un montón de ellos. Y yo he tenido hijas y tengo hijas en colegios religiosos. Y cuando vas a las reuniones de padres te das cuenta de que el colegio sufre una presión brutal porque el 99% de los padres la religión les da 4 patadas. Y presionan al colegio para que den más matemáticas o den más física y se olviden de otras cosas. Y a veces en una reunión de padres tú levantas la voz y te miran como el loco de la colina de dónde ha salido el tarao ¿no? Bueno, eso por un lado, hay una presión terrible. Luego, claro, es decir, tú te preguntas qué pinta este señor aquí con su hijo, porque no se va a otro colegio, si nadie le obliga a matricularlo aquí, ni a mantener... Pero bueno, el caso es que ahí están. Debe ser porque creen que los colegios religiosos dan mejor educación que los públicos. Yo tengo a mis hijas también en los públicos y yo soy hijo de la pública y encantado de la vida. Nunca entablaría ese debate de la calidad, nunca lo entablaría, porque no lo tengo nada claro. Yo creo que hay buenos colegios y malos colegios en ambos lados, ¿no? Pero esa es una enorme presión. Y luego las congregaciones religiosas tienen un problema gravísimo de vocaciones. Claro. No hay frailes o monjas y entonces el claustro está formado por 80, 90 profesores, de los cuales cuando venía el gran día, ahora en mayo, el gran día del colegio, y tú ibas a una oración a las 8 de la tarde, había los 5 profesores de siempre, amigos míos, los 5 siempre los mismos, de 80 y tantos. Había 10 o 12 padres, los mismos,
20 chavales de un colegio de 1500, no está mal, 20 chavales actuales y otros 20 exalumnos, y eso es todo lo que había. Y siempre era la misma canción. Entonces, problema, cuando no te venía la hija y te decía el profesor tal, cuando por megafonía tocaba la oración de la mañana, ponía caritas, o hablaba directamente, ya está en estos pelmas, o comentarios de este tipo, ¿no? Es decir, hay un montón de profesores que están haciendo la guerra por detrás con un descaro absoluto. En los propios colegios religiosos, o sea, que ya haya un claustro que dinamite la religión en un colegio público, y dices, bueno, hasta cierto punto casi hasta lo entiendo, fíjate, ¿no? Cada quien después saca la vena de la tolerancia como puede y por donde puede. Pero en un colegio religioso me parece inconcebible, y sin embargo este es un problema real que tienen las congregaciones. ¿Real? Hay, claro, quejas y hay gente que está pensando sacar a los hijos de ahí precisamente. Pero que a veces el colegio no es tan culpable, porque es verdad, el claustro lo hicieron ellos, ellos solitos se fueron poniendo a la soga, eso también es cierto. Pero bueno. Y sobre todo elegir como profesor de religión a alguien pues con un perfil determinado, alguien que tenga las cosas claras. Alguien que tenga las cosas claras. Ahí está su fallo, claro. Eu creo que partiría xa de... Creo recordar que foi a misa de invocación do Espírito Santo que hai antes do cónclave, na que o decano dos cardeais, naquele momento o cardeal Joseph Ratzinger, falou precisamente do relativismo. Por lo tanto, isto é un problema social que non ten nada que ver que educación, en todos os niveis que se dicía antes, non? Que se relativiza todo. Dito isto, a educación é complicada, moi difícil. Eu son formador nun seminario menor, nun seminario menor, e aseguro que non é doado, e que moitas veces os pais veñen buscando algo que non é o que ti tes que dar. Dicío ben don Antonio, non? A xente pensa que vai ali a un bo colexio, mire, que eu non quero ser un bo colexio, eu non quero ser eso, eu quero ser un seminario, por exemplo, eu quero ser un bo colexio, non, eu quero ser unha escola cristiá, estou pensando nos irmáns de La Salle. A súa vocación é ser unha escola cristiá, para iso son irmáns das escolas cristiás. Por lo tanto, o sistema é o que e as familias piden o que piden. Digo que isto, dentro de toda esta complicación, creo que se cadra, dicíamos, o tema de vocacións, o tema do claustro. Na Igrexa sempre pasa isto. A xente entra a traballar por caridade e logo despois ten que sair por xusticia. É dicir, isto acontece sempre. Pero creo que sí que eso se podría mirar. Se cadra tamén teríamos que mirar se é necesaria a oferta de tanta escola católica na nosa sociedade. O mellor agora xa non faría falta tanta escola católica, por eso, porque os pais de feito non van a buscar unha escola católica, senón que van a buscar outras cousas, e nós non deberíamos perder forzas neses aspectos. E, finalmente, sí, tamén sería bo sinalar que dentro do sistema educativo que se proporciona, os colexios teñen o nivel que teñen. E eu quero simplemente indicar como último punto que as escolas católicas, de feito, teñen, dentro da súa misión, da súa visión e dos seus valores, teñen moi claro este aspecto, e de feito eles, é algo público, que se pode mirar no seu ideario, etc., teñen como principio de buscar o máximo nivel de identificación como escola católica. Isto é o principio, e eu creo que, como todo, o importante é ter a idea clara. Logo, despois, se no camiño nos imos quedando a medio gas, pois pode ser, todos nos pode ocurrir na nosa vida persoal e tamén a escola católica, pero a misión para a escola católica está clara, buscar a máxima identificación como escola católica dentro do que pode ser. Y se cumplía hasta hace poco, se iba cumpliendo, ¿no? Esto yo creo que es una moda como de los últimos años, ¿no? No lo sé, no yo, lo por tengo ejemplo, yo tan claro. Las gentes que se me han quejado así personalmente es... Pero mira, el mensaje católico es tan radical, tan revolucionario, que eso de que hubo épocas en las que toda la sociedad comulgaba, yo creo que tampoco, imposible, no. Sociológicamente sí, pero sociológicamente tampoco. Pero no, yo creo que cualquier tiempo pasado fue mejor, no, tampoco, seguro que tenían muchísimos problemas. No, que nadie ha dicho eso. No, ya, sí, pero quiero decir, que no tengo yo tan claro que no hubiese quejas cuando un padre de verdad católico llevaba a su hijo a un colegio religioso, seguro que también las había, lo que pasa es que, bueno, pues te callabas porque el ambiente era el de, pues mira, pues ya está, pues no dices nada, ¿no? Seguro que había problemas. Es muy complicado, lo que decía don Alberto es cierto, la educación es terriblemente complicada. Son muchas variables.
Y al final eso es que te estás pegando con una sociedad que tú le estás diciendo una cosa y te están diciendo ¿de qué me está usted hablando? Pues a ver, claro, nosotros somos una religión, nuestro mensaje, ya el maestro era simbólico. Ya nadie sabe lo que significa el símbolo, es decir, niños de clase de religión que ven a un sacerdote revestido y preguntan, ¿y ese señor qué hace? ¿Qué es? Es decir, claro, ¿qué es un alba? ¿Qué es una estola? ¿Qué es y yo qué sé, ¿no? Los estudiantes de arte de esta universidad nuestra, claro, cuando el profesor de turno les iba a hablar de la transustanciación, ¿qué? Sí. ¿Eso qué es? Qué palabra tan larga. Claro, y la profesora, atea redomada, tenía que ponerse a explicarles a aquellos buenos analfabetos de qué estaban hablando. Dejó de hacerlo el día que se enteró que le llamaban la beata, la monja, ¿no? Dijo, sí, a mí me van a dar ustedes lecciones de qué, apréndanlo por su cuenta, que esto es cultura general. Bien. Bueno. Vamos entonces con el último de los temas de la noche. Continúa dando que hablar el asunto Batilix. Se han seguido filtrando documentos, lo que prueba que el mayordomo no es el único, porque este está controlado, ya está prisionero. Y bueno, a mí lo que me interesa de todo esto es que el Papa ha dicho que está muy tranquilo y que lo que tenga que salir a la luz, que salga. Los últimos documentos pues son en concreto contra el cardenal, bueno, contra uno de los cardenales, sí, y también, pues, ya lo dijimos aquí el otro día, que muchas se trata de correspondencia privada, intercambio de cartas, y entre ellas hay, pues, alguna que critica, pues, la manera de celebrar ciertos rituales los kikos, ¿no?, los neocatecumenales. Empezamos pues, por usted, por exemplo. Pois, sí, creo que a última filtración era a protesta dun cardeal, ou sea, a disconformidade coa aprobación da liturxia que en particular, as particularidades da liturxia do camiño neocatecumenal, o cal, pois si ben é certo que non se debería de revelar, pero tamén indica a pluralidade da Igrexa, indica como se aproba unha cousa e hai incluso cardeais, incluso altos xerarcas que non están de acordo, pero estou convencido de que ese cardeal será o primeiro en participar nesas liturxias, obedecendo precisamente as indicacións da Igrexa. En todo caso, con este aspecto quero dicir que eu non poido máis que manifestar a profunda tristeza, é algo verdadeiramente triste que a Benedicto XVI, ao Papa, se lle faga isto pois, por parte das persoas da súa maior confianza, que detrás pode haber motivos que aqueles que o levan ao cabo poidan pensar que son legítimos, pois me parece que teñen unha formación de conciencia pois, bastante trabucada, porque non hai nada que poida justificar pois, unha traición deste tipo, non? E creo tamén que non van a conseguir nada, creo que o cardeal secretario de Estado Bertone dicía que eran ataques auténticamente foribundos e moi mal intencionados, e creo que é certo, porque nada se vai a conseguir. A revelación da correspondencia privada do Papa pois serán sempre asuntos de Igrexa e sin maior importancia, e que tampouco non é o servicio secreto dos Estados Unidos, nin vamos a descubrir como que dentro de 2 meses se vai a declarar a guerra a ningún Estado. No, pero creo que é un dano, e a nivel eclesial e evangélico é un antitestimonio moi grande. Sí, lo peor es eso, la traición, por eso su santidad está realmente muy triste, don Antonio. No, el daño está hecho. Rafael Navarro Valls publica hay un artículo en El Mundo en que habla un poco de estas cosas. A ver, son desacuerdos de determinadas personas sobre determinados temas, lo cual demuestra la pluralidad de la Iglesia, esa que siempre nos niega, ¿no? Claro, la gente no suele saber que incluso antes de aprobarse algún dogma que hoy en día, bueno, como todo dogma, es un dogma, o sea, intocable, se le preguntó a muchísimos teólogos de todo el mundo y una enorme cantidad de ellos estaban en contra. Y a algún obispo se le preguntó, mire usted, y si se aprueba este dogma con el que usted no está de acuerdo, dice, Roma manda obediencia, y se acabó. El pluralismo consiste en eso, es decir, yo te digo lo que pienso, aunque no te guste, pero después tú mandas, perfecto, yo acato. ¿Qué pasa? ¿Que en los partidos políticos todo el mundo cree lo que dice el secretario general o el presidente? No.
seguro que el 90% discrepan, y al final, ¿qué hace? Dice, bueno, pues a ver, es decir, si la mayoría lo aprueba, pues ya está, obediencia y punto. Que somos mucho más plurales de lo que la gente cree. Siempre, y siempre ha sido así. Lo que sucede es que, decía Rafael Navarro, que bueno, que eran, es verdad, por lo que se ha visto, menudencias, por discrepancias de cositas, pero el daño está hecho. Lo terrible es que el daño está hecho, y el que esté detrás de esto es un cobarde y es un miserable, porque le está haciendo un daño terrible a la Iglesia. A mí no me hace daño, pero a muchísima gente del pueblo llano que cree, bueno, que hay cosas que no se deberían dar en la Iglesia, le hace un daño espantoso. Y ese señor, a ponerse la rueda de molino en el cuello y tirarse, que se lo vaya pensando, porque hay cosas que no se pueden hacer sin escandalizar. No se pueden hacer. Lo de la rueda de molino, no sé si he conseguido explicarlo. Y tampoco... A ver, es decir, hay cosas que no se pueden hacer bajo ningún concepto, y tú no puedes dañar la inocencia del pueblo creyente, y no puedes dañar la inocencia de esta gente, ni te puedes meter con un montón de señores que han expresado su opinión y le estás violando su conciencia. Eso no se puede hacer. Y no luego, sé si conseguí explicarme. Perfecto. Sí, perfectamente. Y luego también tenemos que aludir a los medios de comunicación, cómo también tratan los temas, porque es verdad, son temas que tienen que ir relacionados con la Iglesia, con asuntos más o menos secretos, confidenciales, y todo eso vende mucho. También hemos salido a la calle a preguntar a ver qué opinan los telespectadores, y esto nos han contestado. Sí, creo que ahora están bastante mal. En China los persiguen a los misioneros, a los católicos. Está bastante mal. Da Iglesia non falan mal, e a moitos están dando de comer. Non sabes que en Madrid hai unha casa que van a comer ali todos os que non ten que comer? Pois ese é boa xente. E moitos falan mal disso. Pero esos son curas, creo. E son os que lle dan de comer. Yo creo que sí, un poco, no todo, porque hay gente que es reacia a todo lo que las prácticas de la Iglesia y mitad y mitad. Mitad y mitad. Pues puede ser, igual que otras que apoyan a la Iglesia, critican a los que opinan lo contrario que ellos. Ay, no, la Iglesia, aunque la ataquen, es igual. El que es religioso es religioso. Y va a la misa todos los domingos, como voy yo. Às vezes sí, moita xente con a catrica. Os curas que non saben que lá, que non se explican ben, esas cousas, filla. Bueno, preguntábamos si realmente algunos medios de comunicación, sobre todo algunas televisiones, pues hablaban de la Iglesia para ganar audiencia, porque esto realmente siempre vende. ¿Me permite hacer una aclaración? Porque no sé si al final me expresé mal. No estoy haciendo un llamamiento al suicidio, por favor. Estaba usando la palabra de Dios cuando Jesús dice aquel que escandalice a un niño, más le valdría atarse una rueda. Solamente estaba haciendo eso, no estaba haciendo ningún llamamiento a la violencia, por favor. Además, ¿dónde está la piedra? Don Carlos. Bueno, vamos a ver, yo no estaría tan preocupado como don Antonio. No por el malentendido, que a mí me quedó bastante claro lo que él quería decir, sino sobre el daño que han hecho estas revelaciones. Yo voy a analizarlo desde un punto de vista más positivo. Primero, nada de esas revelaciones nos dice que haya habido un comportamiento inmoral del Papa o de las personas aludidas. Es decir, es inmoral la traición del que ha... Pero ninguno de las cosas que nos han contado estos documentos no se ven inmoralidades. Yo no he visto inmoralidades graves. Comparémoslas, los Batileaks con los Wikileaks, donde nos decían, es que el rey de Marruecos está corrupto, es que los de Pakistán están dando armas a los de Al-Qaeda. Bueno,
eso son cosas inmorales. Lo que uno lee en los Batilix, pues uno dice, bueno, ¿cuál es la inmoralidad de aquí, de estos cardenales, tal? No, yo no veo esa gravedad. Yo por eso, en primer lugar, relativizaría en ese punto. Creo que la figura del Papa queda como estaba, una persona íntegra. Nadie, después, con todos estos documentos, nadie puede cuestionar que el Papa es una persona de integridad total. Con lo cual, yo, como católico y como, además de católico, gran admirador de Benedicto XVI, estoy muy tranquilo en ese punto. Segunda cuestión, las revelaciones estas, de lo que tratan, tampoco afectan a lo que es el depósito de la fe. Está el tema de las celebraciones litúrgicas. De los kikos. Pero bueno, eso también es un tema que está claro, porque lo que en este momento está aprobado son sus liturgias no eucarísticas. La misa kika no está aprobada todavía. Y entonces, por tanto, yo ahí tampoco me escandaliza nada, porque no he visto nada que pueda erosionar el depósito de la fe. En lo que sí que le doy la razón a don Antonio es que esto es una tradición por parte de personas cercanas al Papa. Y eso, esas personas que han hecho la revelación, no los hechos revelados, eso es lo que es inmoral y lo que evidentemente nos da una mala imagen. Bueno, recordemos a este punto, porque Cristo también tuvo un Judas. Es decir que, bueno, pues aquí ha habido un Judas, un Judacito. Porque claro, total, tampoco le ha enviado a Benedicto XVI al patíbulo. Lo que pasa es que, bueno, pues ha hecho daño. Pero yo relativizaría en el sentido de que sí, es verdad que se ha hecho un daño. ¿Por qué? Porque revela intrigas de poder. Pero, ojo, y ahí está... para quien no es, digamos, del pueblo llano, y lee sobre la Iglesia o historia de la Iglesia, sabe que intrigas de poder en el Vaticano. Pero bueno, que esto no era necesario, y efectivamente pues perjudica, y encima que es una tontería, porque son cartas que si este rito tal, que si y no es nada ni de secreto, yo creo que ni de a quien más se ni de descalifica con los Batilix es a quien ha hecho la revelación. Ya. No. Y el periódico La República pues venga a vender periódicos porque... Quería dicir, a respecto decía don Carlos, non, de que simplemente son as revelacións. Creo que non debemos esquecer que non é só os datos que se revelan, que efectivamente queda clarísimo que o Santo Padre é un home pois íntegro, queda clarísimo que incluso as persoas as que pretendidamente, porque isto son especulacións, pretenden atacar, nada teñen que ocultar, nin ninguna actuación incorrecta. Pero sí que non podemos esquecer a outras persoas que quedaron no camiño e que sufriron moitísimo. Penso que sufriron moitísimo, porque foron acusadas, como pode ser, por exemplo, o caso de Monseñor Viganó, que está de denuncio apostólico nos Estados Unidos de América, e as primeiras revelacións foron cartas del, pero cartas internas, donde él, debido ao seu cargo, informaba e expresaba a súa opinión, novamente a pluralidade da Igrexa, e legítimamente, él dicía, informaba ao seu superior inmediato, estas son as medidas que se tomaron, con estas estou de acordo, con estas non estou de acordo. Era o único que facía. Sin embargo, todo o mundo acusou a él de ser unha vinganza, de que él estaba detrás. E claro, quero dicir que se cadra, igual que a él, que foi o caso primeiro e máis coñecido, outra xente está sufrindo moitísimo tamén no camiño de todo este proceso. Por lo tanto, creo que, independientemente de que a min, evidentemente, non me di nada novo, ni sequera que don Carlos Ora apuntaba intrigas de poder no Vaticano. Eu creo que non hai nada deso. Sinceramente, estou convencido. Evidentemente, é un convencemento interior, non teño ningún dato. Estou convencido que non hai eso. Pero sí que hai moito sufrimento para moitas persoas que van a quedar aí polo camiño, seguramente. Do Modesto.
Yo casi estoy más de acuerdo con lo que le he escuchado a Carlos, creo que es con el que más coincido, ¿no? Yo me atrevería a decir, y perdón, sé que al principio va a sonar como muy fuerte, pero después lo voy a explicar, no sé si es más una bendición que una traición, porque realmente acaba de humanizar la institución. Que haya filtraciones en todas partes y en la Iglesia no, a mí cuando menos me sonaría raro. Es verdad que hay un gesto deshonesto por parte de quien lo ha hecho, es verdad, no lo vamos a negar, ¿no? También es verdad que, hombre, me parece un poco exagerado lo de que esté en una prisión de la Guardia Suiza, casi custodiado como si fuera el que matara a alguien. Pero bueno, yo el otro día oí al presidente de los obispos italianos, a Vallasco, hacer una reflexión en la última sesión, que creo que va muy a raíz de lo que estamos diciendo, ¿no? Que decía, hay que cambiar la mentalidad para cambiar nuestra forma de actuar. Y acababa un encuentro de obispos italianos con esa frase. Yo creo que, y hablábamos antes de los temas de comunicación, ¿no? Posiblemente lo decía Carlos, ¿no? Posiblemente lo que acabamos de ver también es que no hay nada grave dentro de eso. Claro. ¿Ha perjudicado al Papa o casi le ha beneficiado? Quiero decir, si con filtraciones el Papa aún es un Papa más fuerte, o al menos no menos débil, yo ya no sé hasta qué punto es traición o una bendición que esto se produjera así. Y esa es mi explicación. Muy bonito esto. Bien, pues el resumen de este caso lo tenemos en este vídeo, en este ¿Quién es quién? Muchas conversaciones en el Vaticano tienen como tema central la filtración de documentos secretos. Con el paso de los días y el avance de las investigaciones, cada vez es más difícil saber lo que ocurre. Pero ¿quiénes son las personas que están relacionadas con Batileaks? El más perjudicado por la filtración de documentos desde enero es Benedicto XVI. Varios periódicos y un libro han publicado documentos confidenciales con informes y cartas dirigidas a él. Otro afectado por Batileaks es el cardenal Tarcisio Bertone. El secretario de Estado Vaticano es el principal hombre de confianza de Benedicto XVI. En varios de los documentos confidenciales se le critica y por eso muchos piensan que el objetivo de Batileaks es desprestigiarlo. El tercer protagonista es Georg Ganswein, el secretario personal y la sombra de Benedicto XVI. Está continuamente informado de los resultados de la investigación. Él tuvo que informar al Papa de la detención del mayordomo. Paolo Gabriele es el único detenido en este caso. Por ahora solo se le acusa de robo agravado de documentos, pero no de la filtración. Ha dicho que colaborará con los jueces. En esta historia es decisiva la comisión de 3 cardenales creada por Benedicto XVI el 24 de abril para desenmascarar a los topos que están sacando documentos fuera de los muros de uno de los lugares más vigilados del mundo. Al frente está el cardenal español Julián Herranz, quien fue prefecto del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos entre 1994 y 2007. Le acompañan el cardenal eslovaco Josef Tonko y el cardenal italiano Salvatore De Giorgi. Los 3 son hombres de confianza de Benedicto XVI y tienen acceso libre a cualquier lugar del Vaticano. Domenico Gianni y sus 100 agentes de la Gendarmería Vaticana llevan adelante esta investigación. Gianni es el principal guardia de seguridad del Papa y lo acompaña en todos sus desplazamientos. Uno de los escenarios es el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano que se encuentra detrás de la Basílica de San Pedro. El juez de instrucción de este caso es el italiano Piero Antonio Bonet, y el fiscal es el abogado Nicola Picardi. Bien, bueno, pues efectivamente, traición, usted decía, bendición, ahí están todos los personajes que tienen que ver con el caso. Efectivamente, usted decía algo muy importante. Yo discrepo del reportaje sí. en que Benedicto XVI haya sido el principal perjudicado. Yo porque vuelvo está a decir, muy disgustado. Bueno, porque sí, es un claro. disgusto que no se merece a esta edad. Bien, naturalmente que para él es un disgusto, eso. Pero sin embargo, dejando al margen su dolor personal, para los que somos católicos, yo creo que estas revelaciones han hecho que su figura quede, como ha dicho don Modesto, más agrandada todavía. Porque sabiendo los secretos, ya sabemos que es verdad lo que parecía, que es un santo. Pues mejor. Sí, una última cosa. Yo también creo que el Papa, por fortuna, no se va a ver afectado y probablemente nadie de los que aparezcan en estos, o muy poca gente. Yo me quedo con el daño gratuito que ha hecho alguien, bueno, un miserable, insisto. Y que sí, que Benedicto XVI sí está
triste e no se lo merece ni a esta edad ni nunca. Es una tradición. Eu creo que efectivamente o Papa non sai para nada perxudicado, pero sí creo que é unha situación moi triste, o que diríamos que a palabra tristeza, e que evidentemente eu de bendición non lle beso nada, beso moi triste, e ademais que non é que nadie saia perxudicado, creo que toda a Igrexa sae perxudicada por estas cousas. Creo que non é nada que se deba repetir, aínda que algúns expertos nestes temas falan de que son italianadas, é dicir, cuestións propias do catolicismo, do seu estilo. Non o sei, eu non entendo deso, pero desde logo non me gustaría que acontecer este tipo de cousas, e falo a nivel da miña diócese. Eu teño dereito a escribirlle ao meu bispo e informarlle en conciencia do que eu considero, e evidentemente iso non é para que o saiba os medios de comunicación, é para que o saiba el a miña opinión, porque lóxicamente eu logo estarei co meu bispo e farei o que el me diga, pero si que a él lle pode expresar. Creo que isto é un episodio tristísimo e que o galla non se volva a repetir. Don Modesto, unha última cosita. Yo creo que voy a ser breve, es un atentado contra algo muy importante, que es la protección de datos y por supuesto todo lo que lo rodea, pero yo creo que una figura del tamaño de Benedicto XVI y alguien de su estilo siempre va a saber sobreponerse a algo así y salir más beneficiado que perjudicado. Pues muchísimas gracias a los cuatro, gracias don Antonio. Muchas gracias. Gracias don Carlos, don Modesto, gracias. Y don Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un viernes más. Nos despedimos hasta el lunes. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.